Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 141, el buque de guerra de la Edad de Oro. Dentro de la disformidad. La conciencia de Idan una vez más se fusionó con el pequeño sol, preparándose para otra ronda de exploración disforme. Comprobó las reservas de Hope Energy, solo quedaban 10 millones de puntos. Una vez que esta reserva de energía de fe se agotara, tomaría mucho tiempo recuperarse. Eso significaba que casi no tendría capacidades de defensa espacial durante un tiempo. Si Urt fuera atacada desde el espacio durante este periodo, significaría un desastre. Lo más probable es que fueran presas fáciles, esperando la destrucción. Los ataques orbitales desde más allá de la atmósfera podrían quemar las colmenas de la superficie hasta reducirlas a cenizas. Además, al estar en el lado oscuro del imperio, no podían esperar ninguna ayuda de las flotas de la Armada Imperial. Para cuando llegara una flota de rescate del sector, Urt ya estaría invadida y olvidada. Por lo tanto, antes de que se agotaran los 10 millones de puntos de Hope Energy, tuvo que encontrar un buque de guerra perdido. Idan se tomó muy en serio esta expedición. Se lavó la cara, y el clero del culto imperial y el Mechanicus realizaron rituales de quema de incienso para bendecirlo antes de que comenzara. Pronto, se embarcó en esta apuesta de alto riesgo. Es hora de empatar. Esta vez no hubo un solo empate, optó por un tirón de 10, apostando a lo grande por un milagro. Idan eligió una dirección e invirtió 5 millones de puntos de Hope Energy. La masiva energía psíquica del pequeño sol surgió, y sus luminosas ondas psíquicas se extendieron hacia el vacío distante. Después de un tiempo, detectó numerosos objetos materiales. Pero cuando Idan vio los resultados, casi se desmaya. Los puntos psíquicos marcados eran todos débiles destellos. Kel. No hay un sistema de lástima. Los 10 tirones produjeron solo basura de grado blanco. Los escombros que encontró apenas valían la pena llamarlos salvables, sin ningún valor para su recuperación. Angustia. Elegí la dirección equivocada. ¿Es esta zona simplemente de mala suerte? Después de reflexionar por un momento, Idan decidió intentar la dirección opuesta. Esta vez, fue a por todas con los 5 millones de puntos restantes de Hope Energy. Antes de continuar, realizó otro ritual supersticioso. Buda, Laozi, Dios, Jesús, el emperador y el gran GW, por favor bendíceme. Déjame encontrar un barco esta vez, no pidiendo algo como Emperor's Dream o Mount Formation, solo un barco de guerra de la Edad de Oro. Después de completar la oración, Idan respiró hondo. Vamos. El pequeño sol quemó los últimos 5 millones de puntos de energía de esperanza, enviando luz psíquica una vez más al vacío. Cuando la luz psíquica terminó de marcar el área, docenas de puntos de luz aparecieron en su conciencia. 2 de ellos eran excepcionalmente brillantes. Premio máximo. Idan estaba extasiado. Su alegría hizo que las llamas del pequeño sol saltaran y bailaran, y todo el orbe se retorció y giró en el vacío como si estuviera saltando de emoción. Este comportamiento llamó la atención del lejano gran sol. La mirada del emperador se volvió hacia el pequeño sol, con un implícito ¿qué está haciendo ese mocoso ahora? Idan se calmó rápidamente y envió un mensaje psíquico al emperador. Nada, solo pasó algo emocionante. Después de tranquilizar al emperador, centró su atención en los 2 puntos más brillantes. Respiró hondo. Todavía no era el momento de celebrar, lo que había en esos puntos seguía siendo una incógnita. Con nerviosa anticipación, exploró primero el punto brillante un poco más pequeño. Allí encontró la mitad del casco de un barco. Los restos pertenecían sin duda a la Edad de Oro de la humanidad, no a la tecnología actual del imperio. Desafortunadamente, era solo la mitad de un casco con algunas armas. Afortunadamente, algún tipo de dispositivo de teletransportación en el interior apareció intacto. Sin embargo, reparar un naufragio de este tipo,
que carecía de motores y un sistema de energía, era tan difícil como construir un nuevo barco desde cero. El corazón de Idan se hundió un poco. Ahora, solo quedaba el último punto brillante. Si no había un barco allí, tendría que regresar y construir un astillero para construir uno él mismo. Apretando los dientes, dirigió su atención hacia el punto más brillante. Y entonces, él vio una luz santa. Lo encontré. Idan estaba eufórico más allá de toda medida. En el vacío, un buque de guerra perdido de la Edad de Oro flotaba a la deriva, irradiando un tenue resplandor. El barco tenía aproximadamente 8 kilómetros de largo, con un casco blanco plateado marcado por cicatrices de batalla. La mayoría de sus armas fueron destruidas. Curiosamente, la cubierta del barco estaba casi desnuda, desprovista de las extravagantes estructuras que suelen encontrarse en los buques de guerra imperiales. No había catedrales ni estatuas sagradas. Se asemejaba a un palacio móvil, reflejando el estilo actual de construcción naval del imperio. Idan especuló que el barco había entrado en batalla apresuradamente después de que su casco y armas estuvieran completos. Después de soportar intensas batallas, se había perdido en la disformidad. Pero las cicatrices no fueron fatales. Sus sistemas de energía y escudos seguían operativos, en particular los escudos, que lo habían aislado perfectamente de la erosión energética disforme. A pesar de vagar por la disformidad durante incontables siglos, la nave parecía casi nueva. La conciencia psíquica de Idan sondeó el interior de la nave, pero no encontró restos humanos. El tiempo debe haber convertido cualquier forma de vida basada en el carbono en polvo, o tal vez la tripulación había evacuado en cápsulas de escape. Desafortunadamente, el sistema de IA de la nave había sido dañado, los ataques enemigos habían golpeado su cámara. Pero eso no fue un gran problema. Podría dejar que Cole se encargue del sistema de IA de la nave en el futuro. Al dirigirse a la sala de máquinas, encontró un enorme motor de plasma que ocupaba una 20ª parte del volumen de la nave, como una pequeña montaña. Su producción de energía estaba más allá de la imaginación. El rendimiento de la nave superaba con creces los estándares imperiales actuales, un testimonio de la inmensa brecha tecnológica y de diseño. Además, era una nave prístina, de la Edad de Oro, con un sistema central intacto, lista para la personalización. Perfecto. Idan planeaba reacondicionarlo y desplegarlo como la primera supernave de guerra de Urt. Puerto espacial de la Torre Estelar. Pitido. Sonaron las alarmas. Atención a todo el personal, prepárense para recibir el barco entrante. Idan emitió la orden desde la sala de comunicaciones al puerto espacial. El personal entró en acción, siguiendo los procedimientos previstos para dar la bienvenida al barco que llegaba. A medida que todos tomaban sus posiciones, el vacío permanecía vacío, sin señales de una vasija. La confusión se extendió entre la multitud y comenzaron los murmullos. ¿Dónde está el barco que mencionó el gobernador? Sin las capacidades de viaje de la disformidad y sin señales de que las naves se acercaran en los sensores, la apariencia de la nave parecía imposible. ¿Podría la nave materializarse de la nada? Excepto para los creyentes más devotos, la mayoría dudaba de que llegara un barco, a pesar de que el gobernador, nombrado por el emperador, lo había dicho. En el muelle, Idan estaba junto a Cole, contemplando el vacío infinito. Esperaron. Cole, con una mezcla de emoción y escepticismo, preguntó. Gobernador, ¿realmente puede conseguir un barco de la Edad de Oro? No estás bromeando, ¿verdad? Idan sonrió cálidamente. Por supuesto. Estará aquí pronto. Al caer sus palabras, todos en el puerto espacial sintieron un ligero temblor. Todo el puerto tembló. Entonces, fueron testigos de un milagro. Un portal de disformidad se abrió en el vacío. El barco de guerra blanco plateado emergió del vacío caótico, reflejando una deslumbrante luz dorada bajo los rayos del sol. Capítulo 142, el plan de restauración del sueño. A medida que los temblores del portal de disformidad disminuyeron, la nave de guerra de color blanco plateado emergió por completo, flotando silenciosamente cerca del puerto espacial como si siempre hubiera estado allí. Al ver esta embarcación sin paralelo y nunca antes vista, la multitud finalmente reaccionó. Estallaron vítores y algunos incluso se arrodillaron en oración. Un milagro divino. Alabado sea el Omnisia. Este es verdaderamente un barco de guerra de la Edad de Oro. Oh,
¡Qué magnífica maquinaria! Cole miró el buque de guerra con una mezcla de asombro y obsesión. Casi incrédulo, casi gritó. ¿Cómo demonios lo conseguiste? Tanto si se trata de localizar la nave como de sacarla de la disformidad, ambos requieren un nivel inmensamente alto de experiencia tecnológica. Con los limitados recursos de Urt, tal hazaña debería ser imposible. Maldito. Idan se sobresaltó por el arrebato de Cole. Desde la perspectiva del sacerdote tecnológico, estaba insinuando que, con los recursos adecuados, Cole también podría sumergirse en la disformidad para pescar una nave de guerra. Cole clásico, siempre el triunfador. Sin embargo, como líder, Idan no podía mostrar incertidumbre ante sus subordinados. Manteniendo una actitud tranquila, miró el buque de guerra y respondió casualmente. No fue difícil, solo un golpe de suerte. Se podría considerar como un regalo del Omnisia. Sin dirigirse más a Cole, Idan se dio la vuelta y se fue. Este barco es tuyo ahora. Dame una evaluación completa y un informe de restauración más tarde. Idan confiaba en Cole para manejar todo de manera eficiente. Después de todo, nada parecía desconcertar al sacerdote tecnológico hasta ahora. Al ver a Idan alejarse, los ojos de Cole revelaron una pizca de respeto. Este hombre realmente no puede ser subestimado. Más allá de su generosidad con la financiación, era evidente que albergaba numerosas fortalezas ocultas. Rápidamente, el enfoque de Cole volvió a centrarse en el buque de guerra. Subió a una plataforma antigravedad y gritó órdenes a los trabajadores. Idiotas, tengan cuidado. No la rasques. Después de un día entero de trabajo, la tripulación del puerto espacial remolcó con éxito la nave hasta el muelle. Cole no perdió el tiempo y llevó a su equipo a bordo para comenzar una evaluación y un estudio exhaustivos del buque de guerra. El Dream permanecería en el banquillo de los acusados durante mucho tiempo, sometiéndose a extensas reparaciones y modificaciones. Idan regresó a sus aposentos y se reclinó en su silla. Con el asunto resuelto temporalmente, finalmente pudo relajarse. De repente, un pensamiento lo golpeó y se golpeó el muslo con arrepentimiento. Si hubiera sabido que funcionaría tan bien, debería haber rezado por algo como el sueño del emperador o la formación de la montura. Bueno, no es una pérdida total. Aunque no era tan masivo como esos legendarios buques de guerra, este buque seguía siendo de la clase de acorazado. Sus sistemas centrales eran increíblemente avanzados. Una vez completamente armado, su poder de combate no se quedaría muy atrás de esos titanes. Ahora bien, ¿cómo debería llamar a esta nave? El pequeño sol invencible. Idan reflexionó sobre ello, sabiendo que no era bueno nombrando las cosas. Eventualmente, creó un chat grupal en Spirit Network y consultó con sus principales asesores. Después de barajar varias sugerencias, llegó la inspiración. Soñar. Llamémosla el sueño. Un mes después. En la finca de la aguja, en la oficina del gobernador, Idan recibió el informe de evaluación y restauración del sueño. El sueño tenía 8 kilómetros de largo y aproximadamente 4 kilómetros de ancho. La mayoría de sus armas habían sido destruidas. Sin embargo, los restos restantes contenían materiales valiosos para el estudio y análisis de tecnologías avanzadas. El colosal y antiguo motor de plasma de la nave era mucho más avanzado que cualquier cosa en el arsenal actual del Imperio. Sus materiales únicos y extraordinarios permitieron que el plasma se calentara más, generando un suministro interminable de energía. Ese motor por sí solo podía alimentar una fortaleza orbital del tamaño de una pequeña luna, pero estaba montado en esta nave de guerra. El nivel de tecnología de esa época era inimaginable. Con un motor de este tipo, el Dream podría soportar cualquier equipo y armas compatibles sin limitaciones de energía. Los sistemas de escudos eran igualmente asombrosos. Equipado con un campo Gellar, podía anular casi perfectamente los efectos de la disformidad y resistir incluso las tormentas más severas. Además, contaba con campos de estasis y escudos de vacío para contrarrestar las armas físicas y basadas en energía. Los campos de estasis cubrían un radio de 5 kilómetros alrededor de la nave, neutralizando eficazmente torpedos, misiles e incluso ataques de embestida desde barcos más pequeños. El sistema de escudos del vacío era aún más extravagante, con una serie de escudos de 5 niveles capaces de regenerarse rápidamente. Incluso estacionario, el barco sería casi impermeable al daño de los buques de guerra estándar. Sin embargo,
estos sistemas consumían cantidades masivas de energía, convirtiéndolos en voraces sumideros de energía. Un acorazado imperial estándar equipado con estos escudos agotaría inmediatamente sus reservas de energía. Para el Dream, el consumo de energía del sistema de escudos apenas hizo mella en sus reservas. Las armas originales del Dream eran irreparables, lo que requería la instalación de nuevo armamento. Afortunadamente, Idan había recuperado numerosas armas de barcos de la Edad de Oro antes, haciéndolas fácilmente accesibles. Sin restricciones de energía, podían equipar la nave con tantas armas como fuera necesario. El cañón principal era el cañón Nova Sagrada, un arma tan grande como un barco pequeño. El calibre es justicia. El cañón Nova podía disparar macroproyectiles de plasma altamente comprimidos con un poder devastador, aunque sus demandas de energía eran enormes. Para el Sueño, esto no era un problema. Los sistemas de armas secundarios consistían en matrices de lanzas Starfire repartidas por todo el casco. Estos emitían enormes haces de luz concentrada, barriendo todo a su paso. Imagina las luces giratorias de un salón de baile o el aliento de plasma de Godzilla, pero amplificado en un asalto de 360 grados. Otros sistemas notables fueron matrices de escudos de deflexión para limpiar escombros y asteroides. Puentes de invasión para el bombardeo de precisión de objetivos planetarios. Escáneres multifrecuencia de espacio profundo para reconocimiento. Impulsores de propulsión mejorados para una movilidad superior. Generadores de bengalas de gravitón para interrumpir naves enemigas. Dispositivo de camuflaje del velo celestial para operaciones de sigilo. Proyectores de himnarios de banda ancha para la transmisión de salmos. Cámaras de teletransportación. La lectura de la gruesa pila de informes dejó a Idan mareado. No podía entender la mayor parte de la jerga técnica, pero dedujo un punto importante. El Sueño era inmensamente poderoso. Dado que no lo pilotaría él mismo, conocer los conceptos básicos era suficiente. Al pasar a la última página, Idan aprobó el formulario de solicitud de recursos. Esto marcó oficialmente el inicio de la restauración del Sueño, un proyecto que se espera que dure más de 10 años. Cuando se completara, el Sueño se convertiría en una de las naves de guerra más formidables de la galaxia. Con los asuntos del Sueño resueltos, Idan visitó el laboratorio de Moss para comprobar el progreso de la investigación de ingeniería genética. Los resultados fueron desalentadores. Sin acceso a semillas genéticas o a datos fundamentales de ingeniería genética, el progreso casi se había estancado. Al ritmo actual, perfeccionar esta tecnología podría llevar al menos un siglo, informó Moss mientras revisaba su lista de datos. Un siglo. Para entonces, la galaxia ya habría avanzado. El desarrollo de la flota y la creación de marines espaciales debían progresar simultáneamente. En la guerra galáctica, incluso las flotas más poderosas requerían fuerzas terrestres de élite para evitar ataques de infiltración o decapitación. Idan frunció el ceño mientras Moss expresaba su impotencia. La ingeniería genética era un secreto muy bien guardado entre las facciones, que era poco probable que se compartiera. Al salir del laboratorio, Idan meditó sobre el dilema. ¿Dónde podría adquirir semillas genéticas? Robar a los marines espaciales estaba fuera de discusión, demasiado arriesgado y demasiado costoso si se exponía. Gobernador. Al salir del Instituto de Investigación, Carter vaciló detrás de él, como si debatiera si hablar. ¿Qué es? Carter apretó los dientes y dijo. Creo que podrías compartir los datos del laboratorio prohibido con Sage Moss. Contiene tecnologías detalladas de ingeniería genética. La sugerencia fue audaz. El laboratorio prohibido era el secreto mejor guardado de la familia Grant, el lugar de nacimiento de la Guardia Imperial. Sin embargo, Carter no podía ignorar la disminución de la relevancia de los guardias. Con la creciente influencia de la corte del rey, los guardias lucharon por proteger adecuadamente al gobernador. Después de mucha deliberación, Carter había reunido el coraje para proponerlo. El laboratorio prohibido. Idan estaba desconcertado, no recordaba nada de semejante instalación. Otro problema causado por la pérdida de memoria. Esto le hizo preguntarse, la familia Grant había adquirido semillas genéticas en secreto. Capítulo 143, se desata la crisis. En las profundidades de la finca Spire. Impulsado por el recordatorio de Carter, Idan recorrió la finca y finalmente descubrió el laboratorio secreto enterrado a varios kilómetros bajo tierra.
Esta instalación había estado sellada durante años, con su entrada cubierta de polvo. La familia Grant había llevado a cabo en secreto experimentos de ingeniería genética aquí, superando con creces los límites tolerados por el imperio. Desafortunadamente, los experimentos se toparon con un cuello de botella en algún momento, lo que provocó la muerte de muchos custodios involucrados en los aumentos. Para empeorar las cosas, el asunto de las violaciones del diezmo atrajo la atención de los jueces de Arbites. El gobernador anterior no tuvo más remedio que cerrar el laboratorio por completo, silenciando a los involucrados. Sin embargo, lo que siguió superó las expectativas de cualquiera. El convoy de Arbites fue emboscado, lo que provocó la ira de los inquisidores. Esto trajo una calamidad aún mayor a Urt, que culminó con la muerte del antiguo gobernador. Desde entonces, el laboratorio había caído en el olvido casi por completo. Como sucesor, Eden no sabía nada de su existencia. El viejo seguro que tenía agallas. A medida que se desentrañaban más secretos, Idan se dio cuenta de que el gobernador anterior no era tan simple como había imaginado. Por lo menos, no era la figura benévola que Idan había asumido. Por supuesto, para que una familia de gobernadores gobernara Urt durante más de 3000 años, los hombres sencillos nunca fueron parte de la ecuación. Si carecieran de audacia y astucia, habrían sido devorados hace mucho tiempo. Aún así, Idan vio esto como una bendición, significaba que había heredado una gran cantidad de recursos. De pie frente a la puerta de aleación del laboratorio, Idan colocó su mano en el escáner biométrico, un dispositivo que solo reconocía el linaje de la familia Grant. Clic. La aguja del escáner perforó la punta de su dedo y extrajo una pequeña muestra de sangre. Pitido. La luz verde se activó, lo que indica aprobación. Boom. La pesada puerta se abrió con estrépito. Después de atravesar un largo corredor cargado de trampas, Idan finalmente entró en el laboratorio. En el interior, las amplias instalaciones estaban desprovistas de cualquier presencia humana. Solo unas pocas docenas de servidores llevaron a cabo tareas básicas de mantenimiento. Después de interrogar a los sirvientes, Idan se dirigió directamente a la cámara de almacenamiento criogénico. Lo que encontró lo dejó asombrado. La familia Grant tuvo un gran descaro al esconder tantas semillas genéticas en secreto. Idan contempló el espectáculo que tenía ante sí, una mezcla de sorpresa y admiración. No está mal, viejo. Gracias por la herencia, ahora todo esto es mío. La cámara criogénica albergaba filas de órganos glandulares parecidos a pulpos, comúnmente conocidos como semillas genéticas. Este lote parece haberse originado en varios capítulos de Marines Espaciales. ¿Cuáles? Idan no podía decirlo. Las semillas genéticas, la piedra angular de la ingeniería genética, fueron esenciales para la creación de los Marines Espaciales. En esencia, eran una combinación de células germinales y máquinas de proteínas basadas en virus. A través de una ingeniería compleja, se convirtieron en órganos especializados. Cuando se implantaron en un ser humano, estas semillas permitieron a los investigadores transformar a individuos ordinarios en supersoldados genéticamente mejorados, marines espaciales o astartes. Para los capítulos de Marines Espaciales, las semillas genéticas eran sus recursos más preciados. Siempre que era posible, los capítulos recuperaban semillas genéticas de sus hermanos caídos después de las batallas. Sin embargo, las actuales reservas de semillas genéticas del Imperio se enfrentaban a numerosos desafíos, incluyendo mutaciones generalizadas. Algunos capítulos, como los dragones negros, habían mutado tan severamente que a sus guerreros les crecieron cuernos. Las semillas genéticas mutadas eran demasiado arriesgadas para enviarlas a la recolección del diezmo, ya que nadie podía predecir si se enviarían para abastecer a las flotas o terminarían en manos de la Inquisición. Para cumplir con sus cuotas de diezmos, algunos capítulos recurrieron a tomar prestadas semillas genéticas limpias de otros o a comprarlas a comerciantes deshonestos. Los más extremistas llegaron incluso a atacar a los marines traidores para apoderarse de sus semillas genéticas. Esta situación no hizo más que aumentar el valor de las semillas genéticas, alimentando una red clandestina de contrabando. Los comerciantes deshonestos, sin inmutarse por las legalidades, se unieron con entusiasmo al lucrativo comercio. Era probable que la familia Grant hubiera adquirido este lote de semillas genéticas a través de esos canales ilícitos. Si bien los capítulos que se abastecen de semillas genéticas de comerciantes deshonestos podrían considerarse contrabando oficial,
cualquier otra persona que lo haga sería etiquetada como herética. Cómo la familia Grant logró evadir el escrutinio de la Inquisición sigue siendo un misterio. Impresionante. De hecho, parecía mucho más eficiente heredar recursos que luchar por ellos. Esta ganancia inesperada fue monumental. Después de inspeccionar el laboratorio, Idan le concedió a Moss acceso a las instalaciones, lo que le permitió a él y a su equipo continuar desarrollando tecnologías de ingeniería genética. Moss organizó los datos del laboratorio y proporcionó una actualización. Con esta herencia sustancial de datos de investigación, nuestro progreso se ha acelerado significativamente. Las estimaciones preliminares sugieren que podemos llevar a cabo nuestros primeros experimentos de aumento dentro de 5 años. Al escuchar esto, Idan dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque le hubiera llevado 10 o 20 años, estaba dispuesto a esperar. 5 años era más rápido de lo que se había atrevido a esperar. Dando una palmada a Moss en el hombro, Idan lo animó. Como se esperaba de mi sabio jefe. Seguid así y acelerad las cosas. Una vez resuelto el asunto de las semillas genéticas, Idan sintió que se le quitaba un peso de encima. De buen humor, regresó a la finca y se entregó a los lujos del spa de la finca. Ahora esto es vivir. Recostado en una tumbona junto a la piscina, con la cara cubierta con una toalla, Idan disfrutó del momento. Aún así, parecía que faltaba algo. Un pensamiento le asaltó. La vida se siente un poco aburrida. Quizás debería organizar una compañía para espectáculos de música y danza. Al imaginar un animado conjunto de música y elegantes bailarines, Idan se sintió tentado. Llamó a una criada y estaba a punto de dar la orden cuando Linda, la criada principal, entró con urgencia. Gobernador, hay un mensaje de emergencia de Sage Cole. Haciendo señas a la criada, Idan cogió el bloc de datos y abrió el informe urgente de Cole. El contenido hizo que su visión se nublara momentáneamente. Maldita sea, Cole. Es esta otra solicitud de recursos. Era la tercera solicitud de recursos de Cole, casi agotando las reservas de Urt. Mantener un buque de guerra no era una broma. Incluso con el Dream preconstruido y requiriendo un aporte mínimo de energía gracias a su reactor de fusión de plasma, la reparación y las modificaciones por sí solas estaban drenando Idan hasta secarlo. Estaba agradecido de que el Dream tuviera solo 8 kilómetros de largo, un tamaño modesto para los estándares de los acorazados. Si hubiera sido un titán de 50 kilómetros como el sueño del emperador o la colosal formación de montes, ni siquiera vender su alma habría sido suficiente. Aún así, no podía negar la superioridad del sueño, gracias a sus tecnologías centrales de la Edad de Oro. Si tan solo hubiera estado equipado con armamento temporal de esa época, habría sido verdaderamente invencible. Imagínese un buque de guerra que reaparece instantáneamente en condiciones prístinas después de la destrucción, sin importar cuántas veces se destruya. Mientras Idan reflexionaba sobre las formas de financiar la restauración del sueño, Cole inició una llamada de voz, sonando frenética. Gobernador, ¿por qué aún no ha aprobado los recursos? He estado esperando durante 1 hora, 45 minutos y 7 segundos. Sin recursos, estamos en un punto muerto. ¿Es realmente tan urgente? Ha vuelto a actualizar el plan de reparación. Una pequeña mejora, eso es todo. Tuve un estallido de inspiración para abordar varios defectos en el plan original. Idan respiró hondo. No puedes ceñirte al plan original. No quieres un sueño más perfecto. La voz de Cole tenía una persuasión sutil, casi hipnótica. Después de un momento de silencio, Idan cedió. Tú ganas. Lo aprobaré en breve. Las mejoras realmente lo desangraron a uno. Idan consultó con Bayib, deteniendo temporalmente varios proyectos del Distrito Real para redirigir todos los recursos y el personal hacia la restauración del sueño. Urt, al ser un planeta minero con abundantes reservas, podría asumir esta carga, por ahora. Si este hubiera sido cualquier otro planeta, podría haber quedado reducido a un páramo estéril. Finalmente, Idan aprobó la solicitud de recursos de Cole y se desplomó en su silla, sintiéndose como un pez agotado. Maldita sea, las actualizaciones son una maldición. Después de algunas contemplaciones, Idan canceló los planes para un grupo de baile. Tales indulgencias podían esperar. Por ahora, la atención se centró en reconstruir la fuerza y los recursos de Urt.
Emitió nuevas políticas pronatalistas para abordar la escasez de mano de obra en el planeta, proporcionando incentivos para que las familias tengan más hijos. 5 años después, en el sector Goliath. En Chak, un mundo feudal gobernado por una monarquía local, reinaba el caos. Varias ciudades-estado quedaron envueltas en llamas mientras resonaban los gritos de los heridos. La flota del gobernador del sector descendió sobre el planeta, castigando a la monarquía por atreverse a cuestionar la legitimidad del diezmo de las 11. Después de castigar a fondo a la familia real, la flota despojó a Chak de todos los recursos valiosos. Cuando la flota partió, una de sus divisiones puso su mirada en Urt. Según sus registros, era un planeta próspero, maduro para la explotación. Capítulo 144, La flota inesperada. Noche. En el vasto cinturón de asteroides, numerosas pequeñas naves mineras zumbaban como abejas. Estas naves escanearon y analizaron meticulosamente los objetivos antes de usar láseres de minería para cortar asteroides, extrayendo materiales valiosos para almacenarlos en sus bodegas de carga. Una vez completamente cargados, los barcos mineros regresaron tranquilamente al gran buque de transporte minero. A bordo del buque de transporte. Pitido. Los barcos mineros comenzaron a atracar. Los mineros uniformados entraron en acción, maniobrando cargadores de carga para transportar los materiales extraídos a las bahías de almacenamiento. Otros realizaron la limpieza y el mantenimiento básicos de los barcos mineros, incluida la limpieza a alta temperatura para eliminar los residuos rebeldes. Este mantenimiento rutinario era una necesidad. Las naves mineras, constantemente expuestas al vacío del espacio sin la protección de escudos como las naves más grandes o los puertos espaciales, eran propensas a la corrosión. Si se descuidan, podrían convertirse fácilmente en recipientes abandonados cubiertos de grotescos crecimientos orgánicos. Apúrense, muchachos. El próximo lote de barcos mineros atracará pronto. El líder de la tripulación minera, Meka, ladraba órdenes a su equipo. Meka, un hombre corpulento con un pecho adornado con la insignia de un ciudadano de tercera clase, se enorgullecía de su trabajo. Como representante de los trabajadores en la revitalizada industria minera, volcó pasión en cada tarea. Desde la recuperación de Urt, los mineros habían visto cómo su estatus y su salario se disparaban, transformando su profesión en una de envidia. A pesar de varias olas de expansión, innumerables personas seguían compitiendo por puestos en los equipos mineros. Incluso su equipo había experimentado mejoras significativas. Meka, como líder del equipo, ahora comandaba un buque de transporte completo y miles de mineros. Uno por uno, los barcos mineros regresaron y la bahía de almacenamiento del barco de transporte se llenó rápidamente. Señor Will, el barco de transporte está completamente cargado. Todos los equipos están funcionando con normalidad y nos estamos preparando para regresar. Meka informó a Will, el supervisor de la minería. La voz retumbante de Will se escuchó con alegría. Date prisa en regresar. Eres el último barco, y si llegas tarde, te perderás la reunión. Las risas estallaron de los otros líderes del equipo cerca de Will. Todos te estamos esperando, Meka. Will tiene la bebida preparada. Si no te das prisa, nos lo beberemos todo. Meka maldijo en voz baja. Maldita sea, guárdame algo. El barco de transporte regresa a Urt. Había caído la noche cuando la nave de transporte llegó a la superficie. Meka salió corriendo de la nave y se subió a un aerodeslizador, dirigiéndose hacia la calle Carbón Negro. Esta noche fue una celebración poco común, perderla sería lamentable durante todo un año. Blackpool Street era ahora un distrito animado y bien iluminado repleto de celebrants. Años de desarrollo habían transformado el barrio marginal, una vez empobrecido, en una comunidad próspera. Las viejas chabolas fueron sustituidas por modernos complejos habitacionales. La familia de 6 miembros de Meka ahora vivía en un acogedor apartamento de 2 habitaciones, un lujo inimaginable en comparación con el pasado. Regresó a casa para reunir a su esposa y a sus 4 hijos. Juntos, se dirigieron a la residencia de Will, saludando a los vecinos en el camino. Papá, ¿por qué llegas tan tarde? Me muero de hambre. El hijo mayor de Meka, un imponente joven de 17 años, se quejó. Marcado por el hambre de la infancia, tenía un miedo agudo a quedarse sin comida. Después de haber aprobado los rigurosos exámenes de ingreso del equipo minero,
el joven pronto se uniría a su padre en el trabajo. Residencia de Will. Mesas cargadas de comida y bebida llenaban el patio abierto, rodeados de mineros y sus familias celebrando. El propio Will saludó calurosamente a Mecca. Como representante de los trabajadores y ciudadano de tercera clase, Mecca era muy respetado dentro de la comunidad minera. Will, que había saltado a la fama con el crecimiento de la industria minera, ahora tenía la ciudadanía de segunda clase, un raro privilegio en Urt. Ven, bebamos. Sus colegas abrazaron a Mecca, instándolo a sentarse y celebrar. El alcohol provenía de tiendas especializadas accesibles solo para ciudadanos de tercera clase y superiores, compradas con puntos de crédito caros. Mecca, siempre frugal, nunca se permitiría tales lujos. Pero Will, conocido por su generosidad, no había escatimado en gastos para esta reunión. Nunca olvides a tus hermanos cuando tengas algo bueno. Este lema había impulsado a Will a su posición actual. A medida que avanzaba la noche, Mecca y sus colegas bebieron y rieron, apreciando el momento. Esta noche era especialmente significativa, era la víspera del día de la ascensión del emperador. En la finca Spire. Idan, después de haber aprobado varias solicitudes pendientes, salió al balcón para contemplar su planeta. La vista era deslumbrante, las luces iluminaban las ciudades mientras la gente celebraba. La tradición de regocijarse la noche anterior al día de la ascensión del emperador se había arraigado profundamente en la cultura de Urt. En la Plaza Santa, los artesanos del Distrito Real trabajaron incansablemente para finalizar los preparativos para la gran ceremonia. Una vez terminado, ellos también se unirían a las celebraciones. Este será el 8º día de la ascensión, murmuró Idan, reflexionando sobre la transformación de Urt bajo su liderazgo. Cuando llegó por primera vez, la colmena superior estaba en ruinas, devastada por el conflicto. La electricidad era escasa, lo que dejaba a oscuras las zonas fuera del Distrito Real. La única luz provenía de los fuegos de la batalla y de los barrios en llamas. Ahora, el poder abastecía todas las colmenas, y la economía florecía. Los puestos de trabajo eran abundantes y la hambruna era cosa del pasado. La población de Urt había crecido a 2.000 millones, con tasas de natalidad que aumentaban constantemente. En un siglo, podría volver a su población máxima, compuesta por ciudadanos bien educados y capacitados. A diferencia de otros mundos, Urt no trataba a su gente como recursos prescindibles. Aquí, fueron nutridos y valorados. La mirada de Idan se desplazó hacia la luna roja, un enorme satélite natural mucho más grande que la luna de la Tierra, que reflejaba la escala de la propia Urt. La luna tenía cicatrices del pasado, con un cráter colosal que dejó a Idan asombrado cuando lo vio por primera vez. Ahora, tenía un cráter aún más grande, resultado de un error de cálculo del propio Idan. Cuando se instaló el cañón Nova del sueño, Idan, ansioso por probar su poder, había ordenado un disparo a la luna. El cañón, que aún no estaba completamente calibrado, disparó una ráfaga sobrecargada que dejó una nueva herida masiva. Afortunadamente, este accidente reveló ricos depósitos minerales, acelerando la restauración del sueño. Las reparaciones del barco estaban a punto de finalizar, y solo quedaba un año para que entrara en pleno funcionamiento. Con el sueño, Urt podría expandirse hacia el exterior, despejando peligrosos mundos deshabitados para la colonización. Satisfecho, Idan regresó a sus aposentos para descansar, preparándose para la gran ceremonia del día siguiente. Amanecer, Plaza Santa. Multitudes llenaron la plaza, ciudadanos de todos los ámbitos de la vida, honrados de asistir al evento. Mamá, el gobernador realmente te elogió. Por supuesto. Pronto verán al gran gobernador. Arila, visiblemente embarazada, estaba de pie con su esposo Paddy y su hija, irradiando emoción. Las reformas del gobernador habían transformado su vida, y su fe en él era inquebrantable. Los himnos del coro llenaron el aire mientras los ángeles serafines, adornados con alas blancas, bañaban a la multitud con pétalos de flores y agua bendita. Alabado sea el emperador. Fieles de Urt, uníos a mí en oración. Que las bendiciones del emperador nos protejan a todos. Mons. Donny presidió la ceremonia desde un púlpito suspendido en el aire. Su comportamiento sereno y su aura tranquilizadora calmaron a la multitud, derritiendo la fatiga del año. Al concluir las oraciones, llegó el momento del discurso de Eden. Sin embargo,
frunció el ceño, señal de problemas. Momentos antes, había recibido un mensaje urgente desde el puerto espacial, una flota imperial se acercaba a Urt. La flota había enviado un escueto mensaje exigiendo al gobernante del planeta que se preparara para su llegada. Idan no podía discernir sus intenciones, pero era poco probable que su presencia fuera un buen augurio, dados los muchos secretos de Urt. Manteniendo la compostura, Idan emitió una serie de órdenes para prepararse para la flota. Luego subió al escenario, pronunciando su discurso rápidamente antes de dirigir a la multitud a dispersarse. Antes de que pudiera comenzar la dispersión, una enorme sombra oscureció la plaza. El cielo se oscureció cuando un objeto enorme se cernía sobre nuestras cabezas, sumiendo la plaza en la oscuridad. La flota había pasado por alto el puerto espacial, descendiendo directamente sobre la ciudad colmena, un acto en flagrante violación de los protocolos imperiales. Zumbido. Los escudos defensivos de la colmena se activaron, brillando débilmente mientras envolvían la ciudad. Idan alzó la vista hacia el colosal crucero y entrecerró los ojos. No están aquí como amigos. Capítulo 145, Los Guardianes del Trueno. Una enorme flota se cernía arrogantemente sobre la ciudad colmena, compuesta por un crucero superpesado, 2 cruceros estándar, más de 20 barcos de escolta y más de una docena de grandes buques de transporte. Estas naves de guerra eran más que capaces de despojar a cualquier planeta del sector de sus recursos. Ahora, esta flota se cernía descaradamente sobre Urt, haciendo alarde de su presencia. Los ciudadanos de Urt miraron hacia arriba a los navíos titánicos, con un peso colectivo asentándose en sus corazones. El miedo se extendió por las masas a medida que resurgieron los recuerdos de las flotas de diezmos imperiales y el sufrimiento y la desesperación que dejaron a su paso. En el puente del crucero superpesado, el comandante de la flota se burló mientras miraba hacia el planeta de abajo. La información no estaba equivocada, este es un planeta rico. Detrás de él, un imponente guardián de la corte con una expresión fría comentó. Un planeta capaz de sostener impuestos de primer nivel y de grado superior casi rivaliza con el propio Martila. Quizás su majestad debería aumentar los impuestos en este planeta, ¿no crees? El guardián de la corte guardó silencio. Las conversaciones que involucraban al emperador no eran para que él participara. El comandante, sintiendo que se había excedido, se calló. Aunque tenía el mando de la flota, no se atrevía a ofender a los guardianes de la corte. Estos guerreros mejorados genéticamente representaban al gobernador del sector, el autoproclamado emperador del sector Goliat, Mario IX. Se rumoreaba que su destreza en combate rivalizaba con la de los Adeptus Astartes, lo que los hacía casi invencibles dentro del sector. Señor, puede comenzar el procedimiento de aterrizaje, le pidió un subordinado. El comandante de la flota asintió, pero ofreció un recordatorio. Trata de no matar a demasiados lugareños esta vez. Si masacran a la clase dominante y provocan un caos prolongado, se interrumpirá el flujo de impuestos. El comandante recordó la devastación que los guardianes de la corte habían infligido a Chak. Habían casi aniquilado a la familia real, obligando a la flota a dejar atrás un gobierno provisional para estabilizar la situación. Si bien sus métodos eran brutales, su objetivo final era la imposición sostenida. Una sola manifestación sangrienta solía ser suficiente para garantizar el cumplimiento de los lugareños. El guardián de la corte no dijo nada, conduciendo silenciosamente a su escuadrón hacia la lancha de desembarco. No hizo promesas sobre la moderación. Los guardianes albergaban una sed de sangre latente en sus genes. Si los lugareños mostraban una falta de respeto al emperador, no dudarían en actuar. El comandante observó cómo la lancha de desembarco descendía hacia la ciudad colmena con una mueca de desprecio. Para él, Urt era completamente insignificante, un planeta sin una sola nave de guerra no era digno de resistencia. Su única opción era inclinarse ante el poder del emperador y entregar todas sus riquezas. Plaza Santa. La lancha de desembarco ignoró todas las solicitudes de atraque del Distrito Real y se dirigió directamente hacia la plaza. La expresión de Idan se oscureció al ver cómo se acercaba la nave. Tales acciones son un insulto flagrante. La lancha de desembarco aterrizó por la fuerza en la plaza, su turbulento aterrizaje arrojó a los ciudadanos al suelo e hirió a varios. La ira hervía a fuego lento dentro del Edén, pero también lo hacía la confusión. Este no era el comportamiento estándar de la Armada Imperial. Como gobernador imperial, tenía derecho a un cierto nivel de respeto.
Sus sospechas se profundizaron cuando vio el escudo de la serpiente verde estampado en la nave, una insignia que no pertenecía a la Marina, sino a las fuerzas privadas. Sugería que el gobernador de sector había aprovechado las tormentas disformes para traicionar al imperio y hacerse con el control de la flota, o, al menos, el alto mando de la flota se había alineado con los planes del gobernador de sector. Semejante traición no era desconocida en los sombríos márgenes del imperio. Ya sea impulsados por la ambición o por la supervivencia, los oportunistas aprovecharían cualquier oportunidad de poder. Esto no iba a terminar pacíficamente. Los visitantes tenían la clara intención de saquear Urt, encubriendo su robo bajo el disfraz de los impuestos. La lancha de desembarco, de más de 100 metros de eslora, se asentó al abrirse sus puertas. Salieron soldados con armaduras pesadas y armados hasta los dientes, escoltando a varios funcionarios ceremoniales con túnicas verde oscuro, sus rostros oscurecidos por sombreros velados y sosteniendo cetros ornamentados. Finalmente, aparecieron imponentes figuras con servoarmaduras verdes, los guardianes de la corte, que irradiaban una presencia abrumadora. El grupo ignoró a la multitud y marchó directamente hacia el Edén. El principal guardián de la corte declaró fríamente: por decreto de Su Majestad Marius IX, gobernador del sector Goliat, estamos aquí para inspeccionar este planeta y asegurar que cumples con las sagradas obligaciones del imperio. Aquí está el escrito de Su Majestad. Sacó un pergamino del oficial ceremonial y dio otra orden. Arrodíllate y recibe este decreto. Tal es la lealtad y el respeto debidos a Su Majestad. Idam permaneció inmóvil, con la mirada helada. Ninguno de los ciudadanos se movió, sin mostrar intención de arrodillarse. Arrodíllate. Chilló el anciano funcionario ceremonial, con voz aguda y chirriante. ¿Te atreves a desafiar la voluntad del emperador? El funcionario se enfureció por su desafío. ¿Acaso estos tontos no vieron la flota de arriba, capaz de destruir todo el planeta? Idam finalmente habló, su voz tranquila pero firme. No es cuestión de atreverse. Me gustaría saber si son ustedes representantes legítimos. ¿Qué quieres decir?, le espetó el funcionario, levantando la voz. El sector Goliat está bajo el gobierno imperial. No hay más emperador que el único y verdadero Dios emperador. Tengo razones para sospechar de tu lealtad. El funcionario ceremonial se burló. Insultar a Su Majestad es invitar al castigo. El capitán del guardián de la corte sonrió, con un brillo depredador en sus ojos. Otro primitivo ignorante. Caminó hacia el Edén, con la intención de aplastar las rótulas y el espíritu de este gobernador insolente. Pero justo cuando su mano enguantada alcanzó el hombro de Idan, una ráfaga de viento rugió. El guardián de la corte reaccionó demasiado tarde. Estruendo. Una mano enorme agarró la suya. El guerrero que intervino medía 2,6 metros de altura, una cabeza más alto que el guardián. Llevaba una servoarmadura ornamentada de oro oscuro, Carter, el guardián del trueno de Idan, el guerrero más poderoso de Urt. La investigación de bioingeniería había logrado replicar la creación de los guerreros del trueno. Si bien el proceso conservaba fallas, vidas cortas y problemas cardíacos inherentes, Idan había invertido grandes cantidades de energía de esperanza para perfeccionar a estos guerreros. De los innumerables intentos, solo 40 guardianes del trueno sobrevivieron, pero eran inigualables en fuerza. Incluso los marines espaciales ordinarios lucharían contra ellos. Estos guardianes de la corte no eran rivales. ¿Qué eres?, gruñó el capitán de los guardianes de la corte, sintiendo un peligro palpable que irradiaba Carter. Carter permaneció en silencio, apretando el puño. Con un rápido movimiento, obligó al guardián a arrodillarse. Grieta. El suelo se rompió bajo el peso del guardián. Morir. El guardián enfurecido desenvainó su espada, apuntando a la garganta de Carter. Pero Carter lo desarmó fácilmente, arrojando el arma a un lado antes de asestarle una serie de golpes devastadores. Auge. 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 El casco y el cráneo del guardián de la corte se hundieron bajo los golpes, la sangre salpicó la armadura de Carter. Todo el intercambio duró apenas unos segundos, dejando a la multitud atónita. «Mátenlo», gritó el oficial ceremonial, señalando a Carter con terror. Estallaron los disparos, pero venían de arriba. Uno por uno, los guardianes de la corte restantes y sus soldados cayeron mientras los guardianes del trueno los eliminaban con una eficiencia despiadada.
En menos de un minuto, toda la oposición fue neutralizada. Idan se acercó al tembloroso funcionario, con expresión tranquila. «¿Pensabas matarme?». El funcionario cayó de rodillas. «Misericordia. Misericordia». Sobre la ciudad colmena. La flota recibió las últimas transmisiones desde tierra. En el puente del crucero superpesado, el rostro del comandante se torció de rabia. Los primitivos se atreven a matar al séquito de su majestad. Esta es la guerra contra el emperador. Abrumado por la furia, ladró sus órdenes. Destruye la ciudad colmena. Mata a todos los que estén en él. Los barcos de guerra ajustaron sus posiciones, apuntando sus enormes cañones a la colmena de abajo. Los cañones abiertos de sus armas se alzaban ominosos, enviando olas de terror a través de los corazones de todos los que los contemplaban. Capítulo 146, la primera batalla del sueño. La colosal potencia de fuego de la flota llovió sobre la ciudad colmena mientras sus armas cobraban vida. Idan observó cómo los cañones de la flota se alineaban con la vulnerable colmena que había debajo. Apretó las manos. Años atrás, el implacable 11º y la rebelión generalizada habían destrozado las defensas de la ciudad colmena. A pesar de sus mejores esfuerzos, muchos sistemas defensivos críticos permanecieron en ruinas, ya que los recursos se canalizaron hacia la restauración del sueño. Los escudos de vacío de la ciudad cobraron vida, pero fueron poco más que un elemento disuasorio simbólico. Idan murmuró con frustración. Unas cuantas rondas, y ese escudo se habrá ido. El comandante de la flota a bordo del crucero superpesado sonrió. Las defensas de la colmena eran ridículas, solo una cúpula quebradiza separaba la ciudad de la aniquilación. Su voz era aguda con confianza. Otras 2 descargas, y este planeta se arrastrará bajo mis botas. De repente, rayos de luz cegadora atravesaron el cielo. Auge. Varias naves de escolta explotaron en escombros ardientes, y sus restos se estrellaron contra el escudo de abajo en espectaculares ráfagas de luz. Idan se secó el sudor de la frente, por fin pudo volver a respirar. El sueño había entrado en la refriega. La entrada del sueño en la batalla no fue nada sencilla. Cuando la flota apareció por primera vez, Idan había ordenado inmediatamente a Cole que detuviera todo el trabajo de restauración y ocultara la nave utilizando su antiguo sistema de sudario del cielo. Este notable dispositivo ocultaba la firma energética de la nave al tiempo que permitía operaciones silenciosas de baja potencia, haciendo que el Dream fuera casi indetectable. Con la batalla en marcha, no había necesidad de esconderse más. La expresión del comandante de la flota se torció en furia cuando las alarmas sonaron a bordo de su buque insignia. ¿De dónde vino ese ataque? De un buque de guerra enemigo, señor. ¿Qué buque de guerra? No se detectaron defensas. La voz del comandante se quebró con incredulidad. Corrió hacia la cúpula de observación, mirando al vacío. Y allí estaba, un buque de guerra blanco y plateado que emergía de las sombras, posicionado detrás de su flota. El sueño no se parecía a nada que hubiera visto antes. Más pequeño que su crucero superpesado, parecía incompleto, con maquinaria de construcción aún unida a su casco. Es que... su arma secreta. El comandante soltó una risita sombría. A esta chatarra improvisada es a lo que están apostando. La apariencia anticuada y remendada del sueño solo alimentó su desprecio. Están engañados si piensan que esto es suficiente para resistirnos. Todos los barcos, ataquen. La flota desató un torrente de potencia de fuego, lanzando una lluvia de proyectiles, lanzas y torpedos en olas abrumadoras. El comandante de la flota se burló. Deben haber invertido siglos de recursos en la construcción de esto. Lo destruiré en minutos. Pero su confianza se tambaleó cuando el sueño brilló con un resplandor etéreo. Ondas de luz se expandieron hacia afuera, rodeando la nave en capas radiantes. ¿Qué demonios es eso, en nombre del emperador? Su segundo al mando tartamudeó. Señor. Creo que esos son escudos de vacío. Puedo ver eso. Pero, ¿por qué tiene 5 capas? Los escudos de vacío rara vez se veían en más de una sola capa, y las naves más avanzadas contaban con 3. Un conjunto de 5 capas era inaudito, especialmente en un buque de apenas 8 kilómetros de largo. El bombardeo de la flota se estrelló contra el escudo más externo del sueño. En lugar de romperse, el escudo apenas ondulaba.
Las sucesivas oleadas de potencia de fuego no lograron romper ni siquiera la primera capa. Imposible. La voz del comandante era ronca. Su flota estaba lanzando todo lo que tenían, pero bien podrían haber estado rascando el casco con las uñas. ¿Cómo está sucediendo esto? Los escudos del sueño no solo eran fuertes, sino casi impenetrables. Dentro del puente del sueño, Cole estaba prácticamente rebotando de emoción. Basta de probar los escudos. Veamos lo que realmente puede hacer este bebé. Corrió hacia la consola de armas, empujando a un lado a la tripulación con sus brazos mecánicos. Prepara el cañón Nova. A toda potencia. El cañón Nova era la joya de la corona del sueño, un arma monstruosa capaz de destruir flotas enteras. Su enorme cañón brillaba mientras extraía energía del reactor aparentemente inagotable de la nave. El cañón rugió a la vida, condensando plasma volátil en una esfera cegadora de varios kilómetros de diámetro. En el crucero superpesado, la bravuconería del comandante se evaporó. Su mirada se clavó en la creciente esfera de plasma, el terror se apoderó de él. Retirada. Retirada completa. Su voz se quebró cuando el pánico se apoderó de él. Pero ya era demasiado tarde. Con un zumbido ensordecedor, el cañón Nova soltó su carga. La esfera de plasma atravesó el espacio, un faro cegador de aniquilación. Cuando golpeó a la flota, la explosión fue catastrófica. Naves enteras se desintegraron al instante y sus restos fueron tragados por el infierno en expansión. La otrora orgullosa flota quedó reducida a escombros incandescentes en cuestión de segundos. A medida que las llamas de la destrucción se desvanecían, el sueño permanecía ileso, sus escudos brillaban serenamente. Cole sonrió con satisfacción. Eso es lo que yo llamo una prueba de campo. Idan, mirando desde la colmena de abajo, exhaló profundamente. Esto es solo el comienzo. Demostrémosle a la galaxia de lo que Urt es capaz. Los ciudadanos de Urt, tras haber presenciado el poder del sueño, estallaron en vítores. Por primera vez en generaciones, sintieron una verdadera esperanza, la creencia de que no solo podrían sobrevivir, sino prosperar en una galaxia plagada de peligros. Mientras tanto, los restos de la flota que huía enviaron señales de socorro confusas a través de la disformidad. La noticia del desafío de Urt y la aparición del sueño pronto se difundiría. En las sombras de la vasta burocracia del imperio, comenzaron a circular susurros. Un planeta atrasado había destruido una flota. El imperio no lo ignoraría. Capítulo 147, el temible cañón de Santa Nova. Un enorme y feroz cúmulo de plasma derramó un torrente abrumador de partículas de plasma en los alrededores, irradiando un aura de terror. Incluso la lejana ciudad colmena de Urt se vio afectada. Las partículas de plasma chocaron con los escudos de vacío de la ciudad colmena, creando una fricción que provocó una luminiscencia azul. Esto hizo que los escudos de vacío se desestabilizaran aún más. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo Cole? Idan observó cómo se desarrollaba la escena, casi escupiendo sangre de frustración. Incluso desde la superficie, podía ver el brillante cúmulo de plasma. Se trataba de un caso de mal funcionamiento de un arma, o Cole estaba planeando en silencio otro gran experimento. Ese lunático podría destruir la flota. Hecho. En la consola de armas del Dreamwave, Cole terminó de cargar el cañón principal y lo apuntó a la flota que cambiaba frenéticamente de rumbo. Cambia el nombre de la nave, esto suena mejor. Agarrando la palanca de disparo, se preparó para desatar la destrucción. Alto. La orden de Idan resonó a través del comunicador, sobresaltando a Cole. Cole, estás tratando de destruir la flota. No lo olvides, todos tus fondos de investigación están en esos barcos. Sin dudarlo, Idan conectó el sistema de comunicación de la tejedora de sueños para detener el disparo del cañón Nova. Cole, rebosante de confianza, respondió. Tenga la seguridad de que ni siquiera apunté a las naves de transporte. Nada saldrá mal. Oh, genial, entonces su inteligencia aún estaba intacta. Idan casi se rió de ira, sospechando que el incidente anterior de sobrecarga del cañón Nova fue obra de Cole. Ese incidente había resultado en que el cañón Nova rompiera la superficie de la luna roja. Afortunadamente, el desastre reveló valiosas vetas minerales. Pero ahora, Cole lo estaba llevando más allá, con la intención de disparar el cañón Nova completamente potenciado a una flota enemiga.
Si se tratara de una flota del caos, estaría bien, pero apuntar a una flota humana no era nada civilizado, y era una pérdida significativa. Después de todo, el objetivo de Idan era capturar estos barcos de guerra. Idan se arrepintió de su decisión anterior. Si lo hubiera sabido, no habría dejado que este maníaco pilotara la nave. Pero no había habido otra opción, dadas las circunstancias, el sabio del Mechanicus había sido la opción más adecuada. Aún así, no esperaba que Cole llegara tan lejos. Los pensamientos de Idan pasaron rápidamente, y rápidamente emitió una orden. La autoridad de mando de Cole fue revocada, y estableció un límite de poder para las armas del Tejesueños. El objetivo de esta batalla era capturar las naves enemigas. La destrucción de grandes embarcaciones estaba estrictamente prohibida. Informe, mi señor. El cañón principal está completamente cargado. Si no disparamos, explotará. La voz de Cole resonó de repente. Al mismo tiempo, el casco del Dreamwave tembló ligeramente y el cúmulo de plasma en la boca del cañón se volvió cada vez más inestable. La energía de plasma desenfrenada surgió violentamente. Si el cúmulo de plasma detonaba en el lugar, el Dreamwave sería destruido y Urt sufriría ondas de choque catastróficas. Idan se quedó estupefacto. Ajusta la puntería del cañón y dispara. Este lío es tu responsabilidad. El tiempo apremiaba. Los miembros ordinarios de la tripulación no podían operar lo suficientemente rápido, dejando que el caótico Cole se encargara de ello. A pesar de su imprudencia, sus habilidades eran innegables. Entendido. Cole retomó con entusiasmo el control del cañón Nova. Simplemente quería dispararlo, nada más. Con la carga del cañón Nova acercándose a su punto máximo, toda la nave tembló violentamente. Cole accionó metódicamente los controles, sus brazos mecánicos se movían en un abrir y cerrar de ojos. Rápidamente ajustó la puntería del cañón, apuntando a un lugar afortunado que había seleccionado. Clic. Cole tiró de la palanca de disparo. En un instante, el Tejesueños tembló violentamente. SZZZZZZ. El colosal cúmulo de plasma se comprimió en un proyectil y fue lanzado a velocidades tan rápidas que desapareció, dejando un destello brillante en la retina. El vacío circundante brilló con un tenue resplandor azul mientras el proyectil de plasma atravesaba el espacio. Sí. El rayo de plasma recorrió miles de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos, sin alcanzar por poco a la flota enemiga. La pura energía de sus bordes volcó varias fragatas, mientras que los escudos de vacío de un crucero cercano se hicieron añicos. Pronto, el rayo de plasma estalló como una estrella en miniatura en los confines del espacio, desatando una explosión ardiente que consumió todo a su paso y distorsionó el espacio mismo. A medida que la luz de la explosión se atenuaba, todos exhalaron aliviados. Vaya, esta cosa es aterrador. Idan se secó el sudor de la frente, agradecido de que fuera su arma. La potencia de fuego del cañón Nova sagrado era mucho mayor que antes. Este imponente ataque había desmoralizado significativamente a la flota enemiga. A bordo del puente del colosal crucero. Por la gracia del emperador, sobrevivimos. El comandante de la flota se puso en pie tambaleándose, sintiendo como si hubiera renacido. Le temblaban las piernas mientras se aferraba a la consola de mando. Urt poseía un arma de un poder tan inimaginable que superaba cualquier límite concebible. No había forma de que pudiera oponerse a tal fuerza, ni siquiera el emperador mismo podía. Afortunadamente, el tiro había fallado. Si el siguiente impactaba, ellos y su flota quedarían reducidos a cenizas. Retiro completo, ahora. El comandante de la flota rugió, como si un demonio monstruoso los estuviera persiguiendo. Las naves circundantes huyeron a máxima velocidad, mucho más rápido que sus órdenes. Al hacerlo, el enorme crucero quedó en la parte trasera. Cobardes traidores. El comandante de la flota se enfureció e inmediatamente ordenó: apague todos los sistemas que no sean de propulsión, overclockee los motores y lleve nuestra velocidad al límite. De nada servía luchar o defenderse de los ataques del enemigo. Abandonando escudos y armas, solo pudieron intentar escapar. Sin embargo, el Tejesueños los persiguió a una velocidad aún mayor. Comandante, el enemigo lo está alcanzando. ¿Qué? El comandante de la flota gritó enojado. Haz lo que sea necesario, acelera. El ayudante tartamudeó asustado. Ya estamos a máxima velocidad.
Los motores no pueden con más. Explosión. El infortunado ayudante cayó con una herida ardiente en la cabeza. Inútiles, todos ustedes. A medida que la flota se apresuraba, los macrocañones de interferencia de la Tejesueños dispararon rápidamente contra las naves indefensas, desactivando sistemáticamente sus sistemas de energía sin causar daños estructurales. Este armamento especializado era perfecto para capturar barcos intactos. Dentro del puente de mando del enorme crucero, el comandante de la flota gruñó desesperado mientras lo inevitable se acercaba. Activa el sistema de autodestrucción. En el momento en que suban, detonan. Capítulo 148, Operaciones de embarque. Las luces rojas de advertencia parpadearon ominosamente, señalando la activación del sistema de autodestrucción. El comandante de la flota miró fijamente el botón rojo de la consola, con un rastro de miedo en su rostro. Si el enemigo rompía el puente, presionaría el botón. Los motores de la nave se sobrecargarían, quemando todos los sistemas y activando los dispositivos de autodestrucción dispersos. El buque de guerra explotaría en fragmentos, sin dejar supervivientes a bordo. La tripulación del puente, temblando de terror, no se atrevió a poner ninguna objeción. Aquellos que habían sugerido la rendición habían sido brutalmente destrozados. Los ensangrentados guardias de la corte real permanecieron como ejecutores silenciosos, asegurándose de que nadie se atreviera a traicionar al emperador. En el vacío del espacio, la flota atrapada comenzó un contraataque desesperado, bombardeando al Tejesueños con todo lo que tenían. Pero el Dreamwave siguió adelante sin inmutarse, lanzando torpedos especializados desde sus sistemas de armas. Estos torpedos únicos, equipados con contramedidas de rastreo, sortearon las defensas enemigas sin esfuerzo y golpearon directamente sus cascos. Tras el impacto, las ojivas desplegaron dispositivos de fusión térmica, quemando la armadura de acero y tallando puntos de entrada para que los torpedos penetraran en el interior de los barcos. Una vez dentro, los torpedos se desmontaron, liberando drones mecánicos con forma de araña que se aferraron a los pisos metálicos. El tenue resplandor púrpura de sus balizas de señales comenzó a pulsar. La operación de abordaje había comenzado oficialmente. Dreamwave, bahía de teletransportación. Las cámaras de teletransportación eran capaces de realizar transferencias rápidas y de corto alcance desde el espacio warp. Este tipo de viaje de distorsión exponía a los usuarios al Immaterium solo por un breve momento, haciéndolos indetectables para las entidades del espacio de disformidad. Sin embargo, la tecnología tenía sus limitaciones. La mayoría de los dispositivos de teletransportación no podían transportar objetos que excedieran el tamaño de 2 adultos. Los vehículos, la artillería y otros equipos pesados eran intransportables, y el traslado era estrictamente de ida. Esto significó que las unidades que participaron en la operación tuvieron que luchar sin refuerzos. Victoria o muerte, no había retirada. En el área de preparación, 20 guerreros del trueno y 3,000 tropas de los nacidos del vacío estaban en filas disciplinadas, esperando su turno. Los guerreros del trueno se elevaban sobre los demás a 2,4 metros de altura, sus imponentes armazones revestidos con servoarmaduras de oro oscuro, exudando un aura de dominio. Los guerreros nacidos del vacío llevaban una armadura verde turquesa, completamente armados y mejorados genéticamente para mejorar las capacidades de combate. Sin embargo, aún no eran marines espaciales. Hasta que el sabio Biologis perfeccionó las técnicas de forja de genes adaptadas a los nacidos del vacío, no pudieron ascender para convertirse en los ángeles del vacío. Al frente estaba Duke, el capitán de las tropas de los nacidos del vacío, empuñando una larga lanza con una determinación inquebrantable. A su llegada al mundo paradisíaco, a los nacidos del vacío se les habían concedido tierras limpias de contaminación, un valle verde transformado en un paraíso. Habían cultivado la tierra, creando un hogar para ellos mismos, pero este refugio tuvo un costo. Los nacidos del vacío debían suministrar continuamente a sus guerreros más fuertes para formar un ejército y luchar por su benefactor. Duke, con el rostro firme en determinación, no temía la batalla que se avecinaba. Para estos guerreros, solo la muerte en la batalla podía pagar las bendiciones que se les otorgaban. Sonó una alarma aguda y los indicadores de la cámara de teletransportación se iluminaron. Esto significaba que las balizas de señal se habían activado con éxito. Uno a uno, los guerreros entraron en la cámara, con sus destinos ya determinados. Cuando llegó el turno de Duke,
siguió a 5 guerreros del trueno junto a 100 de sus tropas. Su misión, apoderarse del puente de la nave insignia enemiga y asegurar el control. En la cámara de teletransportación, una intrincada maquinaria zumbaba detrás de los paneles de malla de acero. El suelo de acero tenía marcas de quemaduras en forma de relámpagos púrpuras, quemaduras residuales de descargas de disformidades anteriores. La teletransportación no estaba exenta de riesgos, incluso un pequeño error podía dejar a los participantes varados en el Inmaterium. Sin inmutarse, los guerreros permanecieron listos, estoicos y en silencio. Como ángeles de guerra del gobernador, tenían el deber de luchar sin miedo ni vacilación. Una vez que todos estuvieron en posición, las puertas de la cámara se cerraron herméticamente. Los sacerdotes técnicos calibraron los parámetros y activaron el dispositivo de teletransportación. Con un crepitar de relámpagos púrpuras, los guerreros desaparecieron. Buque insignia enemigo, a 1 kilómetro del puente. El aire brilló cuando el campo de teletransportación materializó a los guerreros, acompañado de arcos de energía púrpura. La operación había tenido éxito. Sin embargo, las alarmas habían sonado durante varios segundos antes de su llegada, y los refuerzos enemigos ya estaban en camino. El guerrero del trueno líder desplegó un dispositivo de reconocimiento esférico en el aire, escaneando los alrededores. Otros guerreros del trueno examinaron los paneles de datos tácticos que mostraban los esquemas de la nave. Ustedes dos, aseguren los nodos de datos. El resto, seguime hasta el puente, ordenó el guerrero del trueno líder, disparando ciegamente por encima de su hombro. Auge. La cabeza de un soldado pesado que avanzaba explotó y el cuerpo se desplomó en el suelo. El enemigo había llegado. Los guerreros del trueno lideraron la carga, empuñando espadas de cadena que dejaron extremidades cortadas y restos destrozados a su paso. Incluso los vehículos fuertemente blindados no eran rival para su potencia bruta, destrozados por la fuerza bruta. Aunque fueron amables con los aliados, con sus enemigos solo trajeron una ira atronadora. Por el gobernador. Los guerreros del trueno rugieron su juramento, tallando un camino de sangre directo al puente. En el puente. La expresión del comandante de la flota era sombría a medida que el sonido de los disparos se acercaba. Los guerreros enemigos estaban casi sobre él. Se volvió hacia el botón rojo de autodestrucción, con los dedos temblorosos. Una vez presionados, estos primitivos malditos perecerían junto a él. Auge. Los Thunder Warriors rompieron el puente. Mátalos. Los guardias del comandante, al frente de los soldados pesados restantes, cargaron. Pero no fueron rival. 3 guerreros del trueno despacharon a más de una docena de guardias de la corte real con brutal eficiencia, desmembrarlos con facilidad. El guerrero del trueno principal arrojó el cadáver de un guardia mutilado a los pies del comandante, mirándolo con frialdad. El comandante, temblando, finalmente comprendió el poder abrumador de estos guerreros. Su mera presencia aplastaba su espíritu. Misericordia, suplicó el comandante. Con sus guardias muertos, finalmente se liberó de sus ojos vigilantes. Confiado en su valor, creía que la rendición aseguraría su vida, incluso si eso significaba una pérdida de estatus. Pero los guerreros del trueno permanecieron en silencio, su mirada penetrante e inquebrantable. El gobernador había considerado a estos hombres indignos de misericordia. Sus acciones habían causado sufrimiento en innumerables mundos. Desesperado, el comandante corrió hacia la consola, con la mano sobre el botón de autodestrucción. Quédate atrás. Lo activaré y nos mataré a todos. Los Thunder Warriors no flaquearon. Alto. ¿No quieres este barco?, gritó el comandante presa del pánico. Pero cuando se acercaron, se desplomó de rodillas, llorando. Un guerrero del trueno lo agarró, rompiéndole la mandíbula de un solo puñetazo. Déjame contarte un secreto, el botón de autodestrucción no ha funcionado por un tiempo. Sin que el comandante lo supiera, otros 2 guerreros del trueno ya habían accedido a los nodos de datos de la nave y habían desactivado el sistema de autodestrucción. El comandante fue entregado a las tropas del vacío para ser interrogado. Los sistemas del puente volvieron a la vida cuando la IA del Dreamwave, Xiaoling, tomó el control total. La victoria fue declarada, el buque insignia había sido capturado. Uno por uno, otros equipos de abordaje reportaron éxitos similares. Este fue el mayor triunfo de Urt desde su resurgimiento, la captura completa de toda una flota.
Al terminar la batalla, las naves capturadas se reunieron en los muelles orbitales cerca de la torre estelar. Esto es una mina de oro. En el ascensor espacial, Idan se frotó las manos con emoción. Con los recursos agotados, innumerables proyectos habían quedado en suspenso. Esta flota capturada, que había saqueado múltiples sistemas estelares, era un tesoro. Idan no podía esperar a ver qué había dentro de esas enormes naves de transporte. Capítulo 149, La compañía y la reliquia. Al llegar al muelle orbital, Idan viajó en un aerodeslizador dorado con incrustaciones de gemas preciosas, dirigiéndose directamente al hangar donde estaban atracadas las enormes naves de transporte. Este exquisito vehículo fue una creación personalizada de una fábrica mecanizada local, presentada como regalo para él. El gerente de la fábrica se había sentido tan abrumado de gratitud por la oportunidad de almorzar en la mansión de la aguja y recibir el autógrafo personalmente inscrito de Idan que había llorado abiertamente. Este gesto de Edén fue parte de su esfuerzo por fomentar la autosuficiencia y el desarrollo económico de Urt. La fábrica fue la primera planta mecanizada civil independiente establecida en Urt desde su reactivación. Fundada por un noble inferior de segundo nivel de la colmena superior, representaba la visión de Idan de fomentar el espíritu empresarial entre la ciudadanía. Bajo la protección de su campo solar en miniatura, que protegía al planeta de la contaminación del caos, la economía de Urt ya no podía depender únicamente de un sistema de racionamiento. Un sistema de este tipo sofocó la vitalidad económica y no logró utilizar plenamente los recursos y el potencial humano. Además, la Real Audiencia no podía ofrecer suficientes oportunidades de empleo. Para hacer frente a esto, Idan introdujo permisos especiales de comercio, que permitían a los ciudadanos calificados establecer fábricas, negocios o purificar tierras contaminadas para la agricultura o la minería. Si bien la propiedad permaneció bajo la corte real, estas empresas operaron con mayor independencia y potencial de ganancias. Esta iniciativa dio a los ciudadanos capaces un nuevo camino para avanzar, permitiéndoles crear valor económico y ascender en estatus. Se trata de una versión simplificada y estrechamente supervisada de la libre empresa, que se encuentra actualmente en una fase de prueba, sujeta a revisión o terminación en función de los resultados. En el muelle, los guerreros del trueno, los soldados nacidos del vacío y los oficiales y la tripulación de Tejesueños ya estaban reunidos. Idan elogió y alentó sus contribuciones. El botín de esta batalla fue extraordinario, prometiendo a muchos de ellos un ascenso en el estatus de ciudadanía. Las sustanciales recompensas crediticias podrían mejorar drásticamente la vida de sus familias. Después de sus palabras de aliento, llegó el momento del evento principal, inventariar el botín. La flota incluía más de una docena de enormes barcos de transporte, cada uno de aproximadamente 10 kilómetros de longitud. Si estuvieran completamente cargados con bienes del diezmo, su valor sería incalculable. En la era actual, donde los viajes disformes eran traicioneros, tales recursos eran aún más valiosos. Incluso un gobernador de sector necesitó décadas para completar una sola ronda de impuestos en todo su sector, enviando varias flotas simultáneamente. Mientras los equipos administrativos comenzaban a inventariar los recursos capturados, Idan decidió ver el botín por sí mismo. Gobernador, lo acompañaré. Cole apareció de repente, rebosante de entusiasmo. Los recursos significaban financiación, y la financiación significaba investigación. Idan le dedicó una cálida sonrisa. Ah, casi me olvido de ti. Disfrutaste disparando ese cañón nova antes. Cole percibió la tensión, pero mantuvo su bravuconería. Por supuesto. Era emocionante. Te recomiendo que lo pruebes alguna vez. Idan se rió débilmente y caminó hacia el barco de abordaje. Espérame. Cole corrió tras él, pero fue detenido después de solo unos pasos. El tribunal interrogador había llegado, encabezado por el inquisidor de Ville y varios oficiales armados. Cole, ven con nosotros. Necesitamos investigar algunos asuntos, declaró de Ville. Cole, aunque imprudente, sabía que no debía resistirse al tribunal, ya que hacerlo equivalía a desafiar a la propia corte real. Aunque profundamente leal a Idan, Cole a menudo había traspasado los límites, lo que con frecuencia lo metía en problemas. Mientras se lo llevaban a rastras, gritó teatralmente. Gobernador. Soy inocente. Ese cañón fue mi obra maestra. Idan lo ignoró. Las acciones tenían consecuencias,
y las travesuras de Cole no fueron una excepción. De Ville le aseguró a Aidan que Cole enfrentaría medidas disciplinarias adaptadas a su situación única, como privación sensorial, inmovilización y prohibiciones de Internet. Un castigo apropiado para un adicto a la tecnología. Cuando Aidan abordó la nave de transporte, hizo a un lado las dudas persistentes sobre si Cole realmente tenía la culpa. No importa, pensó. Es culpable de algo. El primer barco. Aidan estaba de pie en la ventana de observación de la nave de abordaje, contemplando las enormes naves de transporte en órbita. Seleccionó al azar un barco y ordenó a la tripulación que se acercara. Al abordar, el corazón de Aidan se hundió. Este barco está vacío. Aparte de la tripulación básica y el equipo de manejo de carga, la vasta bodega estaba desierta. Se sentía como ganar la lotería solo para darse cuenta de que había leído mal los números. A regañadientes, Aidan le preguntó al oficial de logística, «Dime que los demás no son así». El oficial revisó nerviosamente su pizarra de datos. Los informes iniciales muestran que 5 de los 16 barcos de transporte están vacíos. Los demás están parcialmente cargados con recursos significativos. Aliviado, Aidan se dio cuenta de que esos barcos vacíos probablemente estaban destinados a transportar los diezmos de Urt, una clara señal de que el gobernador del sector lo veía como una presa fácil. Bueno, veremos quién es el verdadero tonto aquí, pensó Aidan con una sonrisa. El segundo barco. Continuando, Aidan abordó otra nave de transporte, y esta vez, fue recibido con una vista impactante. Este barco transportaba personas. Capa tras capa de cámaras de estasis albergaban innumerables vidas, probablemente miles de millones en total. En el nivel más alto, Aidan inspeccionó a los pasajeros más valiosos, abriendo un compartimento central para encontrar una compañía de actuación. Las cámaras albergaban a una gran variedad de individuos, desde princesas reales y mujeres nobles hasta bellezas exóticas y raros híbridos senos, miles en total. Sus miradas llorosas y temerosas fueron suficientes para inquietar a Eden. Rápidamente desvió la mirada, ordenó, protección prioritaria. Me ocuparé de ellos más tarde. Exploraciones posteriores revelaron científicos talentosos, artesanos hábiles y guerreros poderosos, sujetos previstos para experimentos genéticos. Este botín podría aumentar significativamente la calidad de la población y la capacidad tecnológica de Urt. Ahora Eden entendía por qué el imperio codiciaba el sistema de diezmos, era lucrativo más allá de lo imaginable. Cuando Aidan terminó de inspeccionar la nave de población, llegó la noticia, el interrogatorio del comandante de la flota estaba completo. Al leer el informe, Aidan frunció el ceño. Una reliquia. Capítulo 150, un tesoro más valioso que un planeta. El concepto de reliquias era amplio, con diferentes definiciones en las instituciones del imperio. Las reliquias podían ser tecnología antigua perdida, armas dejadas por seres poderosos o incluso objetos mundanos como cuencas utilizadas por el emperador o santos vivientes. Sin embargo, cualquier cosa que el comandante de la flota considerara que valía la pena ocultar tenía que ser excepcional. Esta flota había recogido los diezmos de 9 planetas. Siguiendo las directivas del emperador, el comandante de la flota también había saqueado a los nobles de los planetas, apoderándose de sus tesoros. Para garantizar la seguridad, los tesoros más valiosos se almacenaron a bordo del enorme buque insignia. Los más preciados de estos tesoros, sin embargo, fueron escondidos en secreto por el comandante, con la intención de guardárselos para sí mismo. Se decía que entre ellos había reliquias. El comandante de la flota se negó a revelar la ubicación del tesoro a menos que pudiera reunirse con el gobernador en persona. Claramente, esperaba negociar por su vida usando los tesoros. Aidan llegó a la cámara de interrogatorios para encontrar al desaliñado comandante de la flota, quien rompió a llorar al verlo. Gobernador, por favor perdóneme. Te juraré mi lealtad y revelaré la ubicación de los tesoros. Perdonarte. Aidan negó con la cabeza. ¿Qué te hace pensar que mereces misericordia? Cuando ordenaste un bombardeo orbital para matarme, pensaste en las consecuencias. ¿Y la lealtad? ¿Entiendes siquiera el concepto? Aunque el comandante parecía lamentable, no había sufrido ningún daño real. Ya había confesado mucho antes de que comenzara la tortura, utilizando la promesa de tesoros como palanca para solicitar una reunión. Aidan dudaba de que este hombre se hubiera graduado de la Academia Naval.
El oportunismo del comandante era bien conocido y nadie confiaría en su lealtad. Pero no quieres los tesoros. Valen más que los planetas. Al ver la falta de voluntad de Idan para perdonarlo, el comandante se desesperó. Por supuesto, los quiero. Pero, ¿qué influencia tiene ahora? Conociendo tu naturaleza, probablemente los escondiste a bordo de tu nave insignia. El barco es mío, los encontraré eventualmente. Idan echó un vistazo a los interrogadores del tribunal que estaban cerca, que se estaban entrenando para convertirse en inquisidores de pleno derecho. Continúen con el interrogatorio. Aumenta la presión, no me importa si muere. Al darse la vuelta para irse, Idan fue detenido por los gritos frenéticos del comandante. Espera. Incluso si encuentra la bóveda, necesitará el código de acceso especial para acceder a ella. Sin él, el mecanismo de seguridad destruirá todo lo que hay dentro. El comandante explicó que forzar la apertura de la bóveda sin el código activaría un dispositivo de fusión de calor, reduciendo los tesoros a cenizas. Idan sonrió levemente. Gracias por la información. Eso es todo lo que necesitaba saber. Todo lo que Idan quería era una idea general de la ubicación de la bóveda y sus mecanismos. En cuanto al llamado código de acceso especial, no tenía intención de confiar en él. Los riesgos eran demasiado grandes, quién sabía qué otras trampas podría activar. En cambio, confió en Webby, el espíritu de la máquina, para eludir los sistemas de la bóveda. El comandante, al darse cuenta de que Idan se había ido, cayó en la desesperación. Se negó a revelar más detalles, creyendo que el gobernador eventualmente regresaría por el código. Mientras tanto, el tribunal siguió interrogando a otros prisioneros, reuniendo más informes para hacer referencias cruzadas de las afirmaciones del comandante. Buscar la bóveda. Idan instruyó a Webby para que buscara la bóveda oculta en el buque insignia. Encontrar una habitación secreta a bordo de un barco de 10 kilómetros de largo, similar a una pequeña ciudad, no fue tarea fácil. Afortunadamente, las pistas del comandante sugerían que la bóveda estaba en un área sin vigilancia. Webby se centró en los puntos ciegos del sistema de seguimiento del barco, identificando rápidamente varias posibles ubicaciones. La primera búsqueda, cerca del puente, no arrojó nada. El segundo equipo se trasladó a las cubiertas inferiores de la nave, un laberinto de tuberías y compartimentos que se asemejaba a la parte inferior de una colmena. Aquí, el equipo de búsqueda encontró trabajadores de mantenimiento mutantes, que habían sucumbido a la corrupción y se habían convertido en abominaciones. Los mutantes fueron ejecutados en el acto. Una exploración más profunda reveló varios grupos de criaturas del caos, que el equipo eliminó. Las historias de demonios ocultos a bordo de barcos antiguos eran comunes. Estos incidentes pusieron de relieve la necesidad de una limpieza exhaustiva de todos los buques capturados. A medida que disminuía el número de puntos ciegos, Idan se volvía cada vez más tenso. ¿Estaba la bóveda realmente escondida entre estas áreas, o todo esto era una estratagema para ganar tiempo? Finalmente, el equipo de búsqueda encontró la bóveda en el último punto ciego. De pie frente a la entrada de la bóveda, Idan llevaba una máscara antigas para bloquear el hedor pútrido. Todo un escondite. Murmuró, maravillándose de cómo la bóveda había sido disfrazada como una tubería de desagüe. Sin un propósito específico, nadie lo habría descubierto. Cerca de allí, los sacerdotes tecnológicos instalaban afanosamente dispositivos de escaneo y amplificadores de señal, mientras que los guerreros del trueno se ocupaban de cualquier criatura del caos que emergiera. Cuando se activó el amplificador de señal teñido de oro, la presencia de Webby se manifestó cerca. Padre, me extrañaste. La energía dorada parpadeó cuando la voz de Webby emanó de los altavoces. Eden, concentrado en la bóveda, respondió. Deja de bromear y rompe el sistema de esta bóveda. Ten cuidado con el mecanismo de seguridad contra el termoderretimiento, no quiero que se destruya nada en su interior. Entendido. Beba y Kirped, dirigiendo a las máquinas circundantes para que interactúen con el sistema de la bóveda. El proceso llevó mucho tiempo y el equipo esperó en un tenso silencio. Padre, el sistema de bóveda ha sido violado con éxito. Eden se puso en pie de un salto, preguntando. Genial. Está completamente desactivado el dispositivo de fusión por calor. ¿Alguna sorpresa que deba saber? Webby explicó que la bóveda no tenía un código de acceso especial,
sino más bien un código de activación con trampas explosivas. Si Ethan hubiera confiado en el comandante y hubiera usado el código, la ola de calor resultante habría incinerado todo, y a cualquiera, cerca. El último acto de desafío del comandante se había visto frustrado por la cautela de Ethan. Cuando las puertas de la bóveda se abrieron con un chirrido, Ethan pisó una suave alfombra hecha con el pelaje de una rara especie felina blanca. El pasadizo estaba lleno de dispositivos de fusión de calor inactivos, que habrían sido catastróficos si se hubieran activado. Dentro de la bóveda. La bóveda era una instalación de almacenamiento de última generación, con sus paredes y suelos fabricados con materiales protectores avanzados para proteger su contenido de todas las formas de descomposición. Filas de contenedores de almacenamiento albergaban artefactos antiguos, exudando un aura de solemnidad y reverencia. El aire transportaba una fragancia tenue y envejecida que evocaba paz y serenidad. En el punto más profundo de la bóveda, Ethan encontró una caja de vidrio que contenía una antigua tablilla de piedra inscrita con intrincadas runas y patrones. En el centro de la tablilla había un pergamino hecho de piel de oveja envejecida. En el momento en que Ethan vio el pergamino, lo reconoció. Sus ojos se posaron en la marca de huellas dactilares de color rojo sangre en la esquina inferior derecha. Por el emperador. ¿Es esto genuino?, exclamó Eden. Este es el final del vídeo. Si les gustó, denle me gusta. No olviden suscribirse, ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos. También comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.